Comenzamos nuestra existencia como una sola célula. Una célula en la que se combina la información genética contenida en las moléculas de ADN que recibimos de nuestros padres y de nuestras madres. Tras la fecundación, esa célula comienza a dividirse frenéticamente para dar lugar primero a un embrión, después a un organismo complejo constituido por billones de células, todas ellas idénticas, con exactamente la misma información genética. El ADN no es solo la molécula capaz de almacenar nuestra información genética en la secuencia de los nucleótidos que lo componen. También debe duplicarse mediante un mecanismo de alta precisión que asegure que todas las células de nuestro organismo compartan el mismo mensaje hereditario. La complementariedad de las bases nitrogenadas, el hecho de que la adenina únicamente se pudiera unir con la timina y la guanina con la citosina, sugería un mecanismo que podía explicar la duplicación del ADN. Watson y Crick, un mes después de la publicación del artículo en el que describían la estructura del material genético, publicaron uno nuevo en el que adelantaban el mecanismo de replicación del ADN basado en la complementariedad de las bases nitrogenadas. Cada hebra actuaría como molde para la formación de una nueva cadena complementaria, y de esta manera la secuencia de pares de bases sería la misma en las dos moléculas hijas resultantes. Pero había tres posibles mecanismos mediante los cuales se podría duplicar la doble hélice. Uno de ellos, llamado conservativo, implicaba que una cadena de ADN conservaba sus dos hebras iniciales y la otra se sintetizaba completamente de nuevo. En el modelo semiconservativo, cada una de las cadenas hijas contendría una hebra de la progenitora y una hebra de nueva síntesis. En el tercer modelo, el dispersivo, las moléculas resultantes tendrían tanto fragmentos de la progenitora como fragmentos de nueva síntesis. La solución a este problema la encontrarían Michelson y Stahl. Diseñaron un ensayo que consistió en incubar células de Escherichia coli en un medio con nitrógeno 15, nitrógeno pesado, durante varias generaciones. De esta manera, el ADN incorporaba este isótopo y era pesado. Seguidamente transfirieron las bacterias a un medio con nitrógeno 14 y dejaron que se replicase durante varias generaciones en este. Tomaron las bacterias, extrajeron su ADN y lo sometieron a ultracentrifugación. Ambos tipos de ADN se podían diferenciar mediante esta técnica, porque el ADN que había sido incubado con nitrógeno 15 más pesado se desplazaba más en el tubo de centrifugación que el ADN incubado con nitrógeno 14. Tras cambiar las bacterias de un medio con nitrógeno 15 a otro con nitrógeno 14, dejaron pasar una primera generación. Tras centrifugar el ADN, obtuvieron una banda intermedia entre las posiciones que hubieran ocupado el ADN con nitrógeno 14 y con nitrógeno 15. El resultado de este experimento descartaba el modelo conservativo, ya que debieran haber aparecido dos bandas, una correspondiente a ADN con nitrógeno 15 y otra correspondiente a ADN con nitrógeno 14. En las siguientes generaciones se mantenía la banda intermedia, pero aparecía una nueva banda con nitrógeno 14. Esta era cada vez más amplia a medida que pasaban las generaciones. Si el modelo hubiera sido dispersivo, a medida que progresaban las generaciones se hubieran observado bandas cada vez más próximas a la posición del nitrógeno 14. Los resultados demostraban sin lugar a dudas que la duplicación del ADN era semiconservativa. ¿De qué mecanismo logran las células duplicar su material genético? La replicación del ADN es un proceso muy complejo, catalizado por enzimas denominadas ADN polimerasa, presentes tanto en organismos procariotas como eucariotas. Las ADN polimerasas unen nucleótidos trifosforilados según el orden que determina la hebra molde y gracias a la complementariedad de las bases nitrogenadas. Estas enzimas también son capaces de eliminar nucleótidos incorrectos de una cadena de ADN. Es lo que se conoce
como actividad exonucleasa. Pero las ADN polimerasas no son la única enzima que intervienen en este proceso. Junto a ellas participan helicasas, topoisomerasas, ARN polimerasas y ligasas. La replicación del ADN se lleva a cabo en dos etapas: la iniciación y la elongación. En los cromosomas bacterianos, el inicio de la síntesis de ADN se realiza en un punto específico denominado origen de replicación. Este se reconoce por una secuencia específica y se encuentra en una región rica en adenina y timina, donde la doble hélice es más fácil de separar, dado que ambos nucleótidos se unen solo por dos puentes de hidrógeno. La doble hélice se abre gracias a las helicasas, enzimas que rompen los puentes de hidrógeno. La apertura provoca un superenrollamiento de las hebras en zonas adyacentes. Esto provoca tensiones importantes en la molécula de ADN que podría impedir que el proceso continuara. El superenrollamiento se elimina gracias a las topoisomerasas o girasas. Son enzimas que cortan una de las hebras de la molécula de ADN, haciendo que ésta gire sobre la otra, relajando la tensión. La apertura de la doble hélice da lugar a una estructura denominada burbuja de replicación. Esta se mantiene abierta gracias a unas proteínas llamadas SSP, The Single Stranded Binding Proteins. Se unen a cada una de las cadenas individuales de ADN, impidiendo que se vuelvan a establecer los puentes de hidrógeno y que por tanto se cierre la burbuja de replicación. Esta se extiende en sentido opuesto y por ello se dice que la replicación del ADN es bidireccional. Una vez abierta la doble hélice, tiene lugar la fase de elongación. En esta etapa se van a sintetizar hebras de ADN complementarias a cada una de las progenitoras. Pero antes habrá que resolver algunos problemas. La ADN polimerasa presenta dos características importantes que condicionan la replicación del ADN. La primera es que es incapaz de iniciar la síntesis de ADN de novo. No puede emparejar nucleótidos con la hebra molde si no existe un fragmento previo al que añadirlos. En segundo lugar, únicamente la ADN polimerasa puede unir nucleótidos si la cadena creciente muestra un extremo 3' OH libre al que irlos adicionando. No puede, por tanto, añadirlos a un fragmento de ADN que muestre un extremo 5' OH libre. El primer problema se soluciona mediante la síntesis de pequeños fragmentos de ARN denominados cebadores o primers. Estos son sintetizados por ARN polimerasas, enzima que, a diferencia con las polimerasas del ADN, no requieren iniciadores para comenzar la síntesis. Una vez iniciada la síntesis de la hebra complementaria a la cadena 3', 5', la síntesis de ADN es continua. Avanza progresivamente ya que siempre hay un extremo 3' OH al que añadir los nucleótidos. A esta hebra se le llama hebra líder o conductora. Por el contrario, cuando lee la hebra 5', 3', la cadena complementaria que se está iniciando muestra un extremo 5' OH al que no pueden añadir nucleótidos las ADN polimerasas. En esta hebra, denominada retardada, la replicación del ADN se llevará a cabo de modo discontinuo, a saltos mediante la síntesis de pequeños fragmentos de ADN de unos 1000 pares de bases que posteriormente se irán uniendo y que se denominan fragmentos de Okazaki.
La síntesis de cada uno de estos fragmentos de Okazaki requiere un cebador sintetizado por una ARN polimerasa que proporcione un extremo 3' o H libre. A partir de este, la ADN polimerasa irá añadiendo nucleótidos hasta que encuentre el siguiente cebador. Los ribonucleótidos que lo constituyen serán eliminados por la actividad exonucleasa de las ADN polimerasas, que simultáneamente irán rellenando el hueco. Finalmente, los fragmentos se unirán mediante una ADN ligasa. Los errores que se pudieran cometer durante la replicación y que estarían causados por la adición de nucleótidos incorrectos determinarán irregularidades en la doble hélice que son detectadas por determinados tipos de ADN polimerasa. Estas eliminan los nucleótidos mal apareados y rellenan los huecos reemplazándolos por los correctos. Finalmente, la ADN ligasa sella los huecos en las cadenas. La maquinaria biosintética celular no solo asegura la replicación del material genético, sino que también asegura la exactitud del proceso, permitiendo que todas nuestras células tengan exactamente la misma información genética.